esta sociedad tiene el dinero como referente básico. Y como dijo Marx en su día, este sistema capitalista lo convierte todo en mercancía. El dinero se ha convertido de ser un instrumento de cambio útil y hasta indispensable en una sociedad donde hay una división del trabajo, se ha convertido en un referente absoluto y total, y el valor supremo. Y lo que eran antes valores se ha convertido en intereses económicos. Una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo. El capital son bienes de producción y el dinero contribuye a facilitar la producción como bienes. Pero el sufijo ismo, fíjese usted, que estropea las cosas. Un señor es paternal y está muy bien, muy agradable. Es paternalista y le hemos fastidiado. Es un señor oportuno y que simpático, siempre cae bien. Es oportunista, no. El capitalismo es el abuso de poder por el capital. El convertir el capital en referente total. Y ahora viene otra cosa más extraordinaria todavía, que es la siguiente. En los países pobres, en general, los gobiernos han sido votados por los pueblos. Y entonces parece lógico que esos gobiernos debían defender la tesis de que el dinero debe estar, como ha estado siempre, porque es un instrumento, el dinero debe estar al servicio del trabajo y de la producción para poder facilitarlo. Pero resulta que los gobiernos, los 27 gobiernos europeos, están favoreciendo a los ricos y al dinero de los ricos y a los banqueros en contra de los pueblos que les han votado. ¿Cómo es posible que a eso se le llame democracia? Porque evidentemente son gobiernos elegidos, pero no representantes del pueblo. Y la cosa es más sangrienta todavía cuando resulta que todo el mundo está de acuerdo en que la culpa de la iniciación de la crisis es culpa de los banqueros. Empezó en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces se ha hecho algún gesto, no digamos ya de sanción, de castigo, de culpabilidad, sino al menos de reforma del sistema. Y se han impuesto a los bancos regulaciones para que no puedan hacer operaciones irresponsables. No se ha hecho en casi ningún sitio. 27 gobiernos europeos están ahora al dictado de lo que dicen 3 agencias de regulación de riesgos. Y no hacen nada por cambiar el sistema financiero que sigue operando como operaba. Mire usted, uno de los grandes problemas es que nos educan muy mal. Nos educan para ser productores y consumidores, para ser súbditos, no para tener pensamiento propio. Yo recomiendo ya más bien el estoicismo, es decir, hay que aguantar esto. ¿Por qué? Porque hay que vivir con dignidad. Y si nos han dado la vida, tenemos que seguir viviéndola. Yo tengo que vivir. Porque se habla mucho del derecho a la vida, pero es que hay más, hay el deber de vivirla. Hemos recibido de la vida una vida. Pues vamos a vivirla, vamos a hacernos lo que somos. Pero claro, dar estos consejos a una persona que no come y que sobre todo que sus hijos no comen es casi una burla, ¿verdad? O se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. ¿Qué hace uno? Pues resistir, vivir y sobre todo aprender. Mire usted, si somos libres de pensar, es más libre un libre pensador dentro de un calabozo que el guardia que lo custodia. Porque el guardia está defendiendo lo que no es suyo y fastidiando al que es suyo. Y no es libre, el guardia no es libre.
El que es libre es el de dentro. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época de tal, hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o 2 duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o 2 duros, coge los 2 duros, se los tira al mandadero y le dice: en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes tú. A mí eso lo he contado mucho y lo he dicho en mis clases, me impresiona mucho. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada, verdad? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo, con razón.